Entonces vamos con el siguiente ejercicio, que va a ser muy similar al que hicimos la última vez. Ahora nos dan lo siguiente. Tenemos de nuevo el movimiento circular, para el cual nos dan los siguientes datos. Nos dan los siguientes datos. Entonces tenemos de nuevo el movimiento circular. Siguientes datos. Tenemos una frecuencia para este movimiento de 2.23 Hz, o lo que sería lo mismo. Tenemos una frecuencia para este movimiento de 2.23 Hz, o lo que sería lo mismo, 2.23 entre segundos. Y nos dicen que el movimiento empezó cuando el movimiento empezó cuando se proyecta a lo largo del eje Y. Se proyecta a lo largo del eje Y una quinta menos una tercera parte de la magnitud del vector posición R, es decir, el radio del vector girante que nos permite definir las posiciones de la partícula en este movimiento circular. Y además vamos en un sentido, y además empezamos con un sentido hacia abajo. Aquí lo voy a empezar. Aquí lo voy a anotar. Empezamos con un sentido hacia abajo. Entonces, ¿qué tenemos? Un movimiento circular donde hay una frecuencia en dicho movimiento circular, que es un movimiento cíclico, de 2.23 Hz, o lo que es lo mismo, 2.23 entre segundos. Empezamos este movimiento cuando el vector posición de la partícula proyecta a lo largo del eje Y menos un tercio de la magnitud del vector girante, que nos permite definir la posición de la partícula. Se proyecta menos un tercio de esa magnitud a lo largo del eje Y al iniciar dicho movimiento, considerando que empezamos con un sentido hacia abajo. Entonces, ¿qué punto cumple con esa condición? Vamos a ver qué punto cumple. Pues tendríamos que de aquí para acá proyecciones positivas, de aquí para acá proyecciones negativas, pero que en esta parte le corresponde el eje menos Y. El eje menos Y aquí. Entonces sabemos que la partícula empezaría en alguna región, en algún punto de la trayectoria formado por el movimiento circular en el semiplano de abajo. Menos un tercio de R, nosotros sabemos que de este punto a este punto sería R, de este punto a este punto sería R, de este punto a este punto tendríamos la magnitud R, y de este punto a este punto tendríamos la magnitud R. Claro que en el sentido hacia la derecha o hacia arriba es positivo desde el punto de vista de X y Y respectivamente, hacia la izquierda y hacia abajo es negativo desde el punto de vista de X y Y respectivamente. Yo no necesito ver desde el punto de vista de Y negativo hacia acá. Entonces yo tendría aquí tendría un tercio, en este caso sería menos un tercio de la magnitud R, que va de aquí a acá. Entonces yo trazo una línea paralela al eje X que intersecte a la trayectoria circular, y posteriormente este punto se une con el centro para generar el vector R de posición. El vector R de posición. Entonces, el vector R de posición, ahí está.
y sabemos que la magnitud del vector R es R. La magnitud del vector R de aquí a acá es R. Aquí vector R de posición, su magnitud es R. Perfecto. ¿Y cómo yo sé que inicio en este punto y no en el otro punto? Muy bien, porque nosotros consideramos que tenemos un movimiento a lo largo de la trayectoria circular en el que se recorre en sentido positivo, es decir, en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, una vez que iniciemos en este punto, nuestro movimiento va a ser en esta dirección, de tal forma que cuando la velocidad de la partícula se proyecta en la línea tangente a esta posición, la línea tangente a esta posición, aquí está, cuando nosotros hagamos la proyección a lo largo del eje Y, nos podemos dar cuenta que iría la partícula hacia abajo, de tal forma que yo sé que en efecto este es mi punto de inicio para el movimiento circular. Ahora es el momento de calcular mi ángulo de fase. ¿Cómo lo vamos a hacer para obtener el ángulo de fase? Bueno, eso es muy sencillo. Nosotros nos podemos dar cuenta que el vector R tiene una magnitud R. Y además, este vector R proyecta a lo largo del eje Y una magnitud de 1/3 de R. Tomen en cuenta que para sacar el ángulo, ahorita no considero su sentido, considero simplemente su valor absoluto, o lo que proyecta en Y, que es 1/3 de R. Entonces, yo quiero sacar este ángulo, que voy a llamarlo el ángulo θ. Yo sé que si trazo una línea paralela al eje Y, Y tendría esta línea de acá, que tiene la misma magnitud de este punto a este punto, donde existe la misma magnitud de este punto a este punto, que de este punto a este punto. Es decir, 1/3 de R. 1/3 de R. Entonces yo ahora voy a tener el seno de θ. El seno de θ es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Cateto opuesto entre la hipotenusa. Cateto opuesto entre la hipotenusa. Y esto es igual a, cateto opuesto sería 1/3 del radio. Entre la hipotenusa, que tiene magnitud R. Y esto me daría 1/3. Por lo cual nosotros tendríamos el seno de θ es igual a 1/3. Y yo despejo θ y tendría que el seno a la menos 1 de 1/3 sería igual aquí. Como nosotros queremos el ángulo θ en radianes, con nuestra calculadora en modo de radianes, vamos a calcular el seno a la menos 1 de 1/3. Y me dan... me da 0.339 radianes. 0.339 radianes. Voy a calcularlo otra vez para asegurarme. Sí, 0.339 radianes. Perfecto. Entonces, ahora yo sé que el ángulo que existe de este punto a este punto en radianes de aquí a acá es 3.1416. De tal forma que el ángulo que yo voy a medir, el ángulo que yo voy a medir va de aquí a acá. De aquí, lo voy a poner con roja, que yo voy a medir de aquí a acá sería igual a 3.1416 más 0.339, todo en radianes. Perfecto, pero ya saben que nosotros también lo podemos leer así, de aquí a acá. ¿Y cuál es la ventaja que tenemos si lo leemos de aquí a acá? La ventaja que nosotros tenemos es que una vez que pasemos el ángulo de fase, que el ángulo de fase alfa, al otro lado de la igualdad no nos va a provocar un tiempo, no va a haber la posibilidad de que nos provoque un tiempo negativo, sino que va a ser un tiempo positivo. Esa es la ventaja de escogerlo de aquí a acá. Y es lo que voy a hacer a continuación. Entonces yo sé que de aquí a acá, siguiendo el sentido de las manecillas del reloj, obtendría un ángulo negativo. En este caso sería menos 3.1416. Entonces de aquí hasta acá cubro todo el semiplano de abajo, en sentido negativo de las manecillas del reloj. Tengo menos 3.1416 radianes. Y este ángulo lo estaría recorriendo en sentido positivo, de tal forma que el ángulo que va de aquí a acá sería igual a menos 3.1416 más el ángulo θ de 0.339.
Entonces el ángulo de fase, que ya sería mi ángulo de fase, que está indicando la posición del vector de la posición, sí, la posición del vector posición con respecto al ángulo, sería igual a menos 3.1416 menos 3.1416, aquí lo voy a poner, menos 3.1416 más 0.339, y esto es igual a 3.1416 menos más 0.339, lo que me da menos 2.8 radianes. Menos 2.8 radianes. Espérenme, dejen como que se ve muy oscuro esto. Menos 2. Ahí está. Ya. Entonces, mira. Y ya tendríamos nuestros datos de entrada a partir de lo que nos han comentado, que tenemos un movimiento circular, que su frecuencia es de 2.23 Hz, que es igual a 2.231 segundos, que iniciamos en un punto en el cual la proyección a lo largo del eje Y del vector posición es 1/3 del radio, en este caso menos 1/3 del radio, porque estamos en el semiplano de abajo, y además que empezamos con un movimiento hacia abajo, tal como se aprecia aquí. Y ahora nos están pidiendo, ahora para este ejercicio en particular, nos están pidiendo, póngale el inciso A, nos van a pedir los primeros 2 instantes de tiempo, para el cual tengamos tengamos 4 séptimas partes de la aceleración máxima que se puede tener a lo largo del eje X. Entonces nos piden los primeros dos instantes de tiempo para el cual tengamos 4 séptimas partes de la aceleración máxima que se puede tener a lo largo del eje X. Entonces nosotros sabemos que la posición para un movimiento circular a lo largo del eje X está definido por la expresión, y aquí ya no tengo, pues está definido por la expresión X de t de R por el coseno de omega t más alfa. Y luego ya no tengo espacio aquí, continúo en la siguiente hoja. Y tengo que X de t es igual a R por el coseno de omega t más alfa. Por lo que yo quiero obtener, como yo quiero obtener una expresión para la aceleración, ya sabemos que tenemos que aplicar la segunda derivada con respecto al tiempo a la posición para obtener la aceleración en x. En este caso, como partimos de la expresión de la posición en términos de x, tenemos que esta aceleración estaría también en términos del eje x, y tendríamos lo siguiente: coseno nos da un menos seno, el menos seno nos da un menos coseno. Bueno, primera derivada, coseno nos da un menos seno. Segunda derivada, el menos seno nos da un menos coseno. Entonces tendría aquí un menos y vuelvo a tener coseno de R por omega t más alfa. El argumento se conserva. Como hice dos derivadas, la primera derivada con respecto al tiempo me generó, aplicándola al argumento de la función, me resultó con una frecuencia angular omega. La segunda derivada con otra frecuencia angular omega. De tal forma que tendríamos el producto de dos frecuencias angulares omega, que es omega por omega, omega cuadrado. Y esta sería la expresión para la aceleración.
Como el inciso que ahorita nosotros vamos a resolver no se ha especificado si la proyección es en el eje X o en el eje X positivo o en el eje X negativo, consideramos que vamos a calcular la primera que se cumple a partir del punto en el cual inició nuestro movimiento en esta posición. La primera que se cumpliría, pero nosotros antes debemos analizar por lo visto en la teoría, cómo se comporta la aceleración de un cuerpo en el movimiento circular. Y de hecho es muy similar. A cómo se comporta el vector posición. El vector posición es un vector girante que apunta hacia afuera. Pero el vector aceleración es un vector, también es un vector girante que se comporta casi igual, solamente que este apunta hacia adentro. De tal manera que cuando estemos en esta posición, el vector posición indicaría hacia afuera, en dirección radial hacia afuera, mientras que el vector aceleración indica en vector radial hacia adentro. De tal manera que cuando yo tenga 4 séptimos, ahí está, 4 séptimos, de tal forma que, fíjense que aquí es un poco difícil de calcular la proporción, porque 4 séptimos, cuando yo vaya por acá, cuando yo estoy en este punto, por ejemplo, cuando yo estoy en este punto, toda la aceleración de la partícula se proyecta a lo largo del eje X, es decir, la máxima aceleración que puede tener la partícula, la máxima aceleración que puede proyectar la partícula a lo largo del eje X se obtiene cuando estamos en esta posición. A medida que avanzamos y nos acercamos al punto de partida, la proyección de la aceleración a lo largo del eje Y va a disminuir. Pero en sí, lo que podemos hacer para asegurarnos si el primer punto donde se presenta la condición de tener 4 séptimos de la proyección de la aceleración total a lo largo del eje X se presenta antes o después de la posición inicial, es calcular la proporción, la magnitud que obtendríamos de nuestra función coseno cuando estamos precisamente en el valor de inicio. Voy a ver. Cuando estamos en el valor de inicio, yo tendría lo siguiente: coseno de la frecuencia angular omega por el tiempo. Como estoy en el valor de inicio, el tiempo es igual a ¿quién? A 0. Mi valor de inicio es cuando el tiempo es igual a 0. Más alfa. En este caso, alfa nos dio menos 2.8 radianes. Menos 2.8 radianes. Entonces voy a hacer este cálculo. Con mi calculadora en radianes voy a calcular el coseno de menos 2.8 radianes, lo cual me da menos 0.94. Menos 0.94, sí. Menos 0.94. Ahí está. Menos 0.94. Y ustedes me comentarían lo siguiente. Bueno, si nos dio menos 0.94 y usted dice que el vector girante de la aceleración se comporta exactamente igual a la posición, solamente que en sentido opuesto, la aceleración debería indicar hacia la derecha cuando estemos en este punto de inicio, que es como se puede apreciar aquí. Debería indicar hacia la derecha. Pero cuando nosotros hicimos el cálculo, tenemos un signo negativo. Entonces, ¿cuál es la concordancia aquí? Lo que pasa es que mi expresión completa de la aceleración es esta. De tal manera que este signo negativo está multiplicando al otro signo negativo. Con lo cual tendríamos menos por menos más. Y en efecto nos hace que la aceleración vaya hacia la derecha. Lo que hice aquí únicamente fue calcular la proporción de la aceleración. Lo que me interesa aquí de este cálculo es la proporción de la aceleración que ocurre cuando yo estoy en el punto de inicio. Que en este caso nos dio 0.94. Es decir, que cuando la partícula pasa de este punto a este punto, aún gran parte de su aceleración, el 94% de ella, se sigue proyectando a lo largo del eje X. Entonces ya sé con certeza que el primer punto en el que
en el que se presentan 4/7 de la aceleración máxima que se proyectan a lo largo del eje Y, va más hacia adelante, es decir, se presenta en un instante adelante en el tiempo, dado que a medida que avanza va disminuyendo esa proporción. Y 4/7 es menor a 0.94. De hecho, 4/7 ha de ser como 0.56, menor a 0.94. Entonces ya tengo la certeza matemática, lo voy a poner aquí, por esto. Ya tengo la certeza matemática de que ocurre después, porque 0.94 es mayor a 4/7. Y estoy considerando precisamente la magnitud, la proporción de la magnitud que me genera la función coseno, que es la que me ayuda. No es necesario considerar el ángulo. El signo, ahorita, ¿no? Entonces, ahora sí voy a... Ahora sí, voy a proceder de la misma forma como lo hicimos la clase de ayer. Yo voy a calcular el coseno. Voy a calcular ya considerando todo. Ahora sí, voy a considerar ahora el signo negativo de mi función, que me permitiría en efecto establecer el resultado al cual debe igualarse toda mi función para obtener el primer instante de tiempo en el que se va a cumplir la condición. Ahora sí voy a tener, y por el momento no considero omega cuadrada por r, porque dicha cantidad en sí lo que me va a dar es una proporción. No la necesito para calcular el argumento a la cual tiene que ser igual el argumento a la cual se tiene no necesito para saber el valor que tiene que tener el argumento de mi función coseno. Entonces tendría lo siguiente. Ya está. Muy bien. Entonces, procediendo de la misma forma que la clase pasada, tendría el coseno de el menos, toda mi función la considero. Sí. Menos, estamos en menos 1/3, estamos en menos 1/3 y menos la proyección 4/7. 4/7, que en este caso sería positivo. Entonces ahora sí considero la función coseno menos coseno de omega t más alfa igual a, en este caso, efecto 4/7. Aunque la primera que va a calcular va a ser primero menos coseno pero tenemos esto va negativo o positivo. Lo que me calcularía es acá. Entonces vamos a proceder al cálculo, pero ahora que lo estoy analizando, lo primero que vamos a calcular con esta expresión va a ser esta de acá. A medida que nosotros vamos estudiando cómo se comporta el vector girante de la aceleración, nos podemos dar cuenta que en el primer cuadrante la aceleración va hacia la izquierda. En el segundo cuadrante la aceleración, porque tenemos un vector aceleración cuya dirección va en radial hacia adentro. Para el segundo cuadrante tendríamos una velocidad hacia la derecha. Y precisamente hacia la derecha es cuando tenemos una proporción, un sentido positivo para la aceleración. Es decir, que el primer tiempo que vamos a calcular por medio de esta expresión, muy probablemente sea el primer instante de tiempo si empezáramos en un ángulo de fase igual a 0, es decir, cuando tenemos ángulo de fase, cuando se proyecta esta proporción que es aquí. Entonces, lo que yo puedo hacer, yo tengo que comprobar si en efecto es este punto, y lo único que podemos hacer para comprobarlo es calcular y luego intuir a través del resultado si
que lo más probable es que así sea. Así que lo primero que vamos a calcular es el valor para el cual vamos a tener posteriormente el valor del tiempo en el cual tendríamos en este punto. Lo voy a hacer. Entonces vamos por... y recuerden, estoy igualando la función coseno, en este caso considerando el signo para considerar el sentido, a 4 séptimos, porque la función coseno es la que nos da la proporción de la proporción que posteriormente va a adquirir la aceleración al multiplicarlo por la aceleración máxima que tendría para ese punto, y nosotros buscamos que sea 4 séptimos. Entonces vamos a hacerlo. Tendría que, en este caso sería omega t debe ser igual más alfa debe ser igual al cos a al coseno a la menos 1 de menos 4 séptimos. Ya pasé el signo negativo, pasa al otro lado de la igualdad. En este caso se considera que el signo negativo está multiplicando, pasa dividiendo, con lo cual tendríamos más entre menos, menos. Y luego el coseno pasa al otro lado de la igualdad como un coseno a la menos 1. Entonces tenemos en este caso omega t más alfa debe ser igual a 4 entre 7. Con la calculadora en radianes, para obtener el resultado en radianes, tendríamos 2.17 radianes. Sí, en efecto, sí calculó el punto que les estaba diciendo que era lo más probable que obtuviéramos. 2.179 radianes. 2.179 radianes. Sí, lo hizo. Por lo general, de hecho, siempre que ustedes calculen siempre que ustedes tengan una función y le igualen a una proporción, porque quieren saber el valor que debe tener el argumento para que la función coseno nos dé esa proporción, que en este caso nosotros buscamos que sea 4 séptimos, siempre van a obtener el argumento para el cual tendrían el primer momento en el que eso ocurre. Que en este caso acabamos de calcular cuando ocurre aquí. Cuando ocurre aquí. Cuando ocurre aquí. Pero tomen en cuenta que ese tiempo ocurre antes de que inicie el movimiento. Es decir, si nosotros llevamos a cabo nuestro ejercicio, a pesar de que tengamos nuestro ángulo negativo, en sí obtendríamos el tiempo para el cual, como tenemos nuestro ángulo negativo, no vamos a obtener un tiempo positivo. En sí no vamos a obtener un tiempo negativo. Como les digo, como estamos manejando nuestro ángulo negativo, no podemos tomar cuando se despeje y sea positivo, no nos va a dar un tiempo negativo, sino que va a calcular no el primer tiempo en el cual ocurre, en el cual tenemos una proyección de 4 séptimos, en el cual tenemos una proyección de 4 séptimos de la aceleración máxima que se podría existir a lo largo del eje X, sino que calcularíamos el primero, segundo, no, ya los habríamos pasado, teníamos primero, segundo, tercero, o sea, calcularíamos el cuarto momento en el cual eso ocurre, porque ya estaríamos recorriendo todo esto, así, todo esto. Si hubiéramos tomado en cuenta el ángulo positivo, el que se mide de aquí a acá, de aquí hasta acá, yo hubiera obtenido, al utilizar este vector posición de vector de aceleración, hubiera obtenido un tiempo negativo. Porque mediríamos el tiempo de aquí a acá. Gracias a que nosotros utilizamos el ángulo negativo, que se despeja como positivo del otro lado, en sí lo que tomamos en cuenta no es un recorrido en recorrido antes del tiempo o regresando el tiempo, sino que lo tomamos así, cumpliendo todo el ciclo. Con lo cual estaríamos al calcular el tiempo por medio con este dato, utilizando el dato que nos da el vector de aceleración en el segundo cuadrante, ya estaríamos calculando un dato que nos están pidiendo, que es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta vez en la cual ocurre el cuarto instante. Estaríamos calculando el cuarto instante de tiempo para el cual tendríamos la proyección de 4 séptimos de la aceleración máxima que se puede tener a lo largo del eje X. Y esa es la razón por la cual hace rato estaba pensando qué es lo que obteníamos. Me quedé pensando, sí, vamos a obtener un tiempo que no vamos a tener el primer tiempo, vamos a obtener uno antes o después, que en este caso fue uno después, gracias a que estamos manejando un ángulo negativo para definir el vector posición por primera vez. Entonces, ¿qué vamos a hacer para obtener realmente el primer tiempo que nosotros necesitamos? Vamos a
¿Y cómo sé? Otro dato. ¿Cómo sé que está en el segundo cuadrante? Fácil. Por el tipo de ángulo que obtuvimos. 2.179 radianes. De aquí a acá tendríamos aproximadamente 1.5, mejor exactamente 3.1416 entre 2. Ya. De aquí a acá tendríamos 1.57 radianes, es decir, en el primer cuadrante va de 0 a 1.57 radianes. De aquí hasta acá, cubriendo todo el semiplano de arriba, tenemos 3.1416 radianes. Entonces, 2.179 radianes se ubica exactamente entre 1.57 radianes y 3.1416 radianes, es decir, en el segundo cuadrante. Por eso sé que está aquí. Entonces, ahora, ¿yo qué voy a hacer? Voy a proceder exactamente de la misma forma a la cual procedí en el ejercicio pasado. Establezco simetrías para poder definir los mismos puntos en los cuales la 4/7 de la aceleración de la aceleración máxima que puede tener X se proyectan a lo largo, 4/7 de la aceleración máxima que se pueden proyectar a lo largo del eje X ocurren precisamente en dichos puntos que establecen una simetría con este punto. Entonces, miren, yo tengo que de aquí hasta acá, de aquí a acá, tenemos lo que acabamos de calcular de 2.179 radianes. De hecho voy a repetir el círculo para que con tantas líneas puede llegar a ser confuso. Entonces voy a repetir mi círculo y solamente voy a definir aquellos vectores que sí me van a ayudar al resultado que quiero a continuación. Entonces sería siguiente. Claro, en este caso son vectores posición. El vector aceleración tiene el mismo comportamiento, solamente que su dirección es radial hacia adentro. Radial hacia adentro. Radial hacia adentro. Entonces nosotros ya calculamos que de esta posición a esta posición tenemos 2.179 radianes. Y yo sé que de esta posición, cubriendo todo el semiplano de arriba, tengo 3.1416 radianes. Por lo que yo necesito calcular el ángulo que va de aquí a acá. De aquí a acá. Que sería igual a 3.1416. Poner acá. Lo voy a poner en la otra página. El cálculo. Sería igual a 3.1416. 3.1416 menos 2.179. 3.1416 menos 2.179 me da el de aquí. Menos 2.179 me da 3.1416 entre 2.179 me da 0.962 radianes. 0.962 radianes. Y ahora yo necesito calcular el ángulo el ángulo que va de aquí a acá y acá.
Bueno, y como sabemos que tenemos simetrías, pues sabemos que en puntos con simetría con respecto a los ejes, vamos a tener vectores de aceleración que proyectan a lo largo del eje, X la misma, que proyectan a lo largo del eje X la misma magnitud. Es decir, que el siguiente punto en el cual vuelvo a tener, a partir de este punto, el siguiente punto en el cual yo vuelvo a tener para la aceleración, yo vuelvo a tener para la proyección en X de la aceleración 4/7 es este de aquí. Entonces, por lo que el ángulo que existe de aquí a acá debe ser el mismo que existe de aquí a acá. Y ese es de 0.962 radianes. Y ese ángulo sería igual a 3.1416 más 0.962 radianes, que me da 3.1416 más 0.962 radianes, lo cual me da 3.1416 más 0.962 radianes, que me da 4.1 radianes. 4.1 radianes. Entonces, ya sé el valor que debe tener el argumento de la función coseno. Ya sé el valor que debe tener el argumento de la función coseno que permite definir la magnitud, permite definir la proporción de la magnitud de la aceleración que se va a proyectar a lo largo del eje X. Entonces, el argumento de la función coseno, que es omega t más alfa, va a ser igual para calcular el primer instante de tiempo en donde se cumple dicha condición a omega t más alfa igual a 4.1 radianes. Radianes. Entonces, yo tengo omega t más alfa, en este caso alfa es menos 2.8 radianes. Es menos 2.8 radianes, que es igual a 4.1 radianes. Entonces, menos 2.8 radianes, igual a 2.1 radianes. Tendría bastante tiempo. 4.1, perfecto. Y se pasa por positivo. Pero muy bien. Ya está, ya me acordé. Entonces, ahí está. Pero para que obtengamos tiempos positivos, pero como yo estoy considerando un ángulo negativo, es decir, que lo estamos midiendo de aquí a acá, de aquí a acá, entonces también debo considerar, para que obtengamos el primer instante del tiempo que yo requiero, también debo considerar un ángulo medido en la misma dirección, es decir, de las manecillas del reloj, para el primer instante de tiempo en el cual tengo esta proporción. Entonces yo voy a obtener el ángulo de 4.1 radianes medido de aquí a acá, pero ahora lo voy a medir en el sentido de las manecillas del reloj, que sería de aquí a acá, de aquí a acá. Entonces, de aquí a acá tengo 4.1 radianes. De aquí hasta acá, completando el ciclo, tengo 6.2832 radianes, que es 2pi. Y si yo quiero el ángulo de aquí a acá, medido en el sentido de las manecillas del reloj, sería igual a 6.2832 menos 4.1. Entonces es 6.2832 menos 4.1. Y esto es igual a 6.2832 menos 4.1 me da 2.18 radianes. 2.18 radianes. Pero como lo estamos considerando, como lo estamos leyendo en el sentido de las manecillas del reloj, lo consideramos negativo, menos 2.18 radianes. Este ángulo 4.1 radianes es el mismo que menos 2.18 radianes, solamente que uno se mide en el sentido de contrario a las manecillas del reloj, en sentido positivo, y el otro se mide en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, como les estaba comentando, como yo estoy midiendo este ángulo en el sentido de las manecillas del reloj, también debo medir el otro en el sentido de las manecillas del reloj. Lo que daría que omega t menos 2.8 sea igual a menos 2.18 radianes. Menos 2.18 radianes. Y se acabó.